Hola, ¿cómo están todos? El presente video va enfocado hacia el tema oraciones compuestas subordinadas. Básicamente este es un tema sencillo, pero pues en la medida de la práctica o en la medida de la comprensión y de pronto de lo que es en el ejercicio de redacción podemos comprender este tipo de oración. Entonces esto básicamente está enfocado a que son oraciones de tipo secundario, cuya estructura depende del núcleo de una oración principal, es decir, la relación entre ambas es de una dependencia lógica, ya que el sentido de una depende del sentido de la otra. Por eso es que se le asigna el nombre de subordinada. Entonces aquí donde pueden encontrar la definición básicamente para que ustedes la puedan tener más presente. Entonces estos tipos de oraciones compuestas en la que existen esa relación una de la otra entre las mismas proposiciones que la forman. Entonces en este tipo de oraciones esa misma proposición no es independiente, entonces más bien al contrario depende de la otra proposición para que sea completa en su conjunto. Es decir, por ejemplo, aquí donde ven en la imagen dice la oración: ser una persona amable y de buenas intenciones caracteriza a Sofía. Entonces es una relación de interdependencia. No puedo decir ser una persona amable y de buenas intenciones sin complementar el sujeto o la persona o el animal o el final de la oración que se esté dando, para que se pueda comprender de que es una relación de interdependencia. Es decir, que yo tengo que ver una primera proposición con la siguiente para poderle dar como una intención comunicativa, o que se pueda estar dando un sentido lógico a la misma. Entendamos que es una proposición en primera instancia, por si no lo teníamos como claro, y es que es una oración, o es decir, una palabra o un conjunto de palabras con sentido completo, o dicho de otro modo, una unidad semántica constituida por un sujeto y un predicado. El sujeto, entonces, es la persona o el animal, ¿sí? Y el predicado es quien ejecuta esa acción y que puede o no estar acompañada de otros complementos. Es decir, aquí hay ejemplos de proposiciones. Por ejemplo, el 9 y el 27 son factores del 81. Esa caja es de madera. Nada es para siempre. La música clásica es la más antigua del mundo. Y la última, los números pares son divisibles por 2. Aquí dentro de los tipos de oraciones de tipo subordinadas y sustantivas, ¿de qué manera funcionan? Entonces, por ejemplo, cuando está, digámoslo, en diferentes variedades. Digámoslo que el sujeto, es decir, la persona, entonces dice: beber alcohol no está permitido. Entonces es quien está ejerciendo esa acción. Así necesariamente no tengamos que ver a la persona o no tengamos que ver escrito el tipo de persona o su género, sino está implícito, de manera, digámoslo, para que lo podamos entender de forma muy invisible, pero que se comprende desde el punto de vista para el lector. Otro que es el objeto directo. Entonces, por ejemplo, me dijiste que se había arrepentido, entonces ese objeto es esa acción. Entonces es el determinante en donde el final de la situación es que se había arrepentido, o sea, y la acción en primera instancia es que a esa persona se le dijo, o sea, el objeto y la necesidad y la connotación del arrepentimiento se le está diciendo a esa persona. También de la misma forma, no está necesariamente especificado el género o si es un animal o otro tipo de sujeto. El complemento indirecto, por ejemplo, beber alcohol no está permitido. Entonces, por ejemplo, este es un tipo de complemento en donde antecede una oración o una proposición anterior para poder complementar: beber alcohol no está permitido. Entonces indirectamente podemos colocar también el sujeto o el sujeto también indirecto de manera muy directa.
Es dos acciones que se pueden relacionar con esta misma frase. Entonces, recordemos, el complemento indirecto también se usa dentro de oraciones como este tipo, que son beber alcohol no está permitido, y que le antecede una oración en primera instancia para que se pueda complementar. El complemento circunstancial, por ejemplo, no saldremos hasta que no termines tu tarea. Entonces, a todo un trabajo hay una consecuencia, ¿sí? Entonces, en relación a la oración es que primero tiene que hacer esa acción para que haya una consecuencia después de ello. Entonces, todo es circunstancial. Complemento agente. Entonces, fue informado de la noticia por el que había sido su mejor amigo. Entonces, esto es otra forma indirecta de sujeto. Entonces, se le está informando de esa noticia por el que había sido su mejor amigo, o sea, una tercera persona que también está dando esa información. Entonces, cuando hacemos el imaginario, es que estamos involucrando a una serie de personas que están dentro de la misma acción y dentro de la misma situación de la oración. Aposiciono, por ejemplo, mi hermana, la que vive en Tandil, está embarazada. Entonces, es hacer alusión a un sujeto que está dentro de otro espacio, dentro de otro contexto, o no circunstancialmente, sino que estamos hablando desde espacio. Y la acción que se complementa es que ella está embarazada. Entonces, las tres cosas, que es el sujeto, la hermana, la situación o el contexto o el lugar, es que está viviendo fuera o está viviendo en otro país, y que el determinante o el complemento de esa oración es que está embarazada. O sea, se le finalizó a esa oración de la forma en que había relación, en que ella es la hermana. Término de un complemento de régimen. Por ejemplo, estaba sorprendida de que yo pretendiera salir con ella. Entonces, cuando se le dice de un régimen, es digámoslo en cierta manera, con un nivel de convencimiento. Entonces, es una acción que genera una emoción, una emocionalidad en primera instancia, de acuerdo a una consecuencia o una acción que se iba a realizar en primera instancia. Entonces, es más que todo dentro del punto de vista no literal, pero sí más subjetivo dentro del lenguaje. Entonces, es un tema en cierta manera algo complejo, pero pues se va a ir como trabajando a la medida que podamos comprender lo que este tipo de oraciones tienen un objeto y tienen un propósito dentro de la gramática y la literatura y el lenguaje. Entonces, todo tiene una estructura y tiene un debido orden. Entonces, en la medida que nosotros realizamos oraciones realizamos textos, redactamos, entonces tenemos que tener en cuenta la intención en primera instancia y de qué manera la vamos a enfocar, sin generar dequeísmos, sin generar redundancias o no generar excesos de palabras en donde cambiaría el sentido y el propósito del argumento en primera instancia de sus textos. Entonces, chicos, la idea es terminar esta actividad, pero con un breve taller, para que podamos como terminar de comprender este tema y podamos aprender a diferenciar lo que es una oración simple, a la diferencia de una oración de este tipo del que vimos hoy. Entonces, no es nada más. Espero verlos en la próxima clase con dudas o inquietudes que tengan.